Hay momentos en los que la vida te arranca de golpe todo lo que creías tener bajo control. Te saca del lugar donde eras respetado, admirado, incluso amado, y te lanza al suelo, sin previo aviso. A veces es una pérdida. Otras veces, una traición, una caída pública, un error, un conflicto, o simplemente, la llegada de alguien más que toma tu lugar como si tu historia no valiera nada. Y es ahí, justo ahí, cuando empiezas a entender de qué estás hecho. La historia de King Charles no es solo la historia de un perro en un refugio. Es un espejo brutalmente honesto de lo que muchos vivimos en algún punto de la vida. El momento en el que perdemos el lugar que nos costó años construir. No importa si ese lugar era un cargo, una relación, una imagen pública o una identidad interna. El dolor es el mismo. El desconcierto también. La sensación de ser desplazado, herido y olvidado, cala hondo. Y lo más duro no es la caída. Lo más duro es el silencio que viene después. Ese vacío donde todo el mundo ya pasó página, menos tú. Pero aquí es donde empieza la enseñanza real. La caída no es el final, es el escenario donde nace el verdadero carácter. El mundo te va a ver en tu punto más bajo. Te va a juzgar por ese tropiezo. Muchos se van a alejar. Algunos incluso van a celebrar tu caída, como si eso les diera algo de poder. Y ¿sabes qué? Está bien. Porque ese momento no se trata de ellos. Se trata de ti, de lo que haces con ese dolor, de si permites que te defina o lo usas como el fuego que te forja. King Charles no recuperó su lugar por gritar, no lo hizo con venganza, no buscó aplastar a quien lo derribó, lo hizo volviendo a ser el mismo, sin máscaras. Y eso nos enseña algo crucial, el liderazgo real no se pierde por una caída, se pierde cuando traicionas tu esencia tratando de recuperarlo. Muchos, en su desesperación por volver a ser quienes eran, se convierten en lo que nunca quisieron ser. Imitan al que los reemplazó. Adoptan una actitud que no es suya. Se endurecen. Se vuelven fríos. Y en el intento de volver, se alejan más de sí mismos. Pero King Charles nos muestra otra ruta. La ruta del que sana en silencio, del que reconstruye su espíritu sin dejar de ser fiel a su verdad. Y eso es lo que más cuesta. Porque cuando te han humillado, cuando te han bajado del pedestal, lo primero que se activa es el ego herido. Ese impulso de demostrar, de vengarte, de gritarle al mundo que aún vales. Pero la enseñanza está en resistir esa urgencia y caminar desde otro lugar, desde la autenticidad. Desde esa energía que no necesita imponerse porque es tan sólida, que solo con estar presente, ordena. En la vida humana, eso se traduce en miles de escenarios. Puede ser el emprendedor que lo perdió todo, el padre que falló, la mujer que fue reemplazada, el joven que fue rechazado, el profesional que fue despedido. Todos, en algún momento, vivimos esa sensación de ser apartados, heridos, expuestos. Y todos tenemos la opción de quedarnos ahí, en la narrativa de la caída, o escribir la historia de la transformación. Porque rendirse parece fácil. El mundo incluso te da razones. Ya no es como antes, hay otros mejores. Ya no tienes lo que se necesita. Pero la realidad es que lo que se necesita no siempre está en lo visible. Está en tu energía, en tu postura, en tu capacidad de mantener tu esencia en medio del caos. Y ahí está el oro de esta historia. Lo que importa no es que te tumbaron. Es lo que haces cuando estás en el suelo. Es si te levantas con rabia, o con propósito. Es si vuelves a caminar para pelear, o para inspirar. Es si necesitas que el mundo te aplauda, o te basta con volver a sentirte tú. Porque a veces la caída es el único camino para que recuerdes quién eres sin todos esos títulos, esos logros, esas posiciones. Y ahí, sin nada que defender, sin nada que aparentar, aparece tu versión más real. Y mientras muchos caen y no vuelven a levantarse, no porque no puedan, sino porque ya no creen en sí mismos, hay otros que toman la caída como una llamada interna. Una especie de despertar brutal que les grita, ya no eres el mismo, y eso está bien. Pero ahora, ¿quién vas a ser? Porque eso es lo que realmente importa. No si fuiste derribado, sino qué haces con lo que aprendiste en el suelo. La enseñanza más fuerte que deja esta historia no tiene que ver con volver al mismo lugar, sino con volver siendo distinto. No más débil, sino más sabio. No más defensivo, sino más consciente. Y sobre todo, con una energía nueva, una que no necesita dominar, solo estar. En el mundo humano, nos enseñan que el respeto se gana imponiéndonos. Que el liderazgo se mantiene controlando, que quien cae, pierde, pero la verdad es que esos modelos están rotos, porque el respeto real no se exige, se inspira, y el liderazgo verdadero no se impone, se irradia. Cuando King Charles pierde su liderazgo, no solo pierde un lugar,
Pierde algo mucho más íntimo, la estabilidad de lo conocido, la seguridad de lo que era suyo. Y eso es lo que más duele en cualquier ser humano, perder el lugar donde uno sentía que pertenecía. Porque no se trata solo de perder una posición. Se trata de que cuando caes, también se cae una parte de tu identidad. Se tambalea tu seguridad. Se cuestiona tu valor. Y si no estás conectado con algo más profundo que tu rol o tu imagen, ahí es donde te quiebras. Pero si hay algo que esta historia nos recuerda, es esto: lo que verdaderamente somos no se rompe con una caída. Se revela. Y es en ese proceso donde muchos fallan. Porque quieren recuperar rápido lo perdido. Se desesperan. Empiezan a gritar por validación, por atención, por justicia. Y en ese grito se pierden a sí mismos. Se olvidan de que el proceso no se trata de volver a ocupar un lugar. Se trata de volver a ocupar tu alma, tu esencia, tu presencia. King Charles lo entendió de forma natural. Su liderazgo nunca estuvo en su fuerza. Estuvo en su energía, en cómo se movía, en cómo caminaba sin necesidad de confrontar, en cómo su sola presencia traía orden. Y eso es exactamente lo que las personas olvidamos, que la verdadera influencia no está en lo que haces, sino en lo que transmites. Puedes tener el título más alto, la posición más admirada, los logros más grandes, pero si tu energía no es auténtica, todo eso se tambalea con el primer golpe. En cambio, cuando tu centro es real, puedes caer, ser ignorado, incluso ser herido, y aún así seguir emanando algo que no se puede imitar: integridad. Esa es la enseñanza más fuerte: la integridad es tu trono. Y no depende de si otros te lo reconocen o no. Depende de si tú puedes sentarte ahí sin mentirte, sin traicionarte, sin actuar desde el miedo. Muchos creen que tienen que volverse más duros después de una caída, que tienen que cerrar el corazón para no volver a sufrir. Pero eso solo construye una cárcel, porque el verdadero poder no está en endurecerte, está en no perder tu sensibilidad a pesar del golpe, en seguir caminando con la cabeza en alto, pero con el alma limpia. Eso, en la vida humana, es más valioso que cualquier victoria, porque el mundo está lleno de personas exitosas por fuera, pero rotas por dentro. Gente que ganó puestos, fama, dinero, pero se perdieron a sí mismos en el camino. Y lo que más se necesita hoy, no son más líderes, sino más seres humanos que sean ejemplo de coherencia, incluso cuando nadie los está mirando. Esa es la esencia del verdadero regreso: no volver para callar bocas, sino para ser testigo de tu propia transformación. No necesitas demostrarle nada a nadie cuando ya no tienes dudas de quién eres. Y eso no se logra ganando, se logra cayendo y levantándote distinto. Hay algo que nadie te dice. Cuando estás en el suelo, cuando has perdido todo lo que creías que eras, hay un instante donde el dolor se convierte en silencio, y ese silencio, si lo aguantas, te transforma. No es un silencio cómodo, es el tipo de silencio que arde, que te obliga a mirar lo que no quieres ver: tus miedos, tus dependencias, tus apegos, tus inseguridades disfrazadas de fortaleza. Es ahí donde te das cuenta de que mucho de lo que creías que eras, solo era un reflejo de lo que los demás esperaban de ti. Y por eso la caída no es una maldición. Es una limpieza, una poda necesaria del alma. Te arranca las máscaras, te quita los adornos, te deja frente al espejo, sin títulos, sin aplausos, sin maquillaje. Solo tú y tu verdad. ¿Duele? Claro que duele. Duele bastante. Pero hay dolores que no se esquivan, se atraviesan. Y este es uno de ellos. Porque lo que hay del otro lado es libertad. Una libertad que no muchos conocen. La libertad de no tener que demostrar nada. De ser tú, sin permiso. De caminar por la vida sin necesitar volver a ser el de antes. Porque ya estás construyendo una versión más fuerte, más real, más tú. Cuando King Charles volvió a caminar con la pata herida, lo hizo sin rencor, sin buscar venganza, sin ladrar más fuerte que el otro. No necesitó eso, porque quien se conoce, ya no compite. Quien ha tocado fondo, ya no necesita escalar para ser visto. Solo necesita avanzar, y eso es suficiente. Y eso, para un humano, es oro puro. Porque la sociedad te vende todo el tiempo la idea de volver a la cima, de recuperar el éxito, de volver más fuerte que nunca, como si eso significara gritarle al mundo que seguiste vivo. Pero eso es puro ego. La verdadera fuerza no está en volver más fuerte, está en volver más consciente, más liviano, más honesto contigo mismo. Hay una diferencia brutal entre el que se levanta con rabia y el que se levanta con sabiduría. Uno quiere demostrar, el otro quiere vivir. Uno necesita aplausos. El otro ya no los necesita porque se aplaude a sí mismo por haber atravesado la oscuridad sin volverse oscuro. Y esa es la magia de las caídas reales.
no te enseñan a ganar. Te enseñan a honrar tu camino aunque nadie lo entienda. A sostener tu dignidad cuando el mundo te quitó todo. A quedarte en pie, incluso si tiemblas por dentro. Esa es la enseñanza más humana que deja King Charles. La dignidad no se arrastra, no se mendiga, no se impone. Se sostiene, aunque duela, aunque cueste, aunque estés solo. Porque el mundo puede haberte dado la espalda, pero tú no puedes darte la espalda a ti mismo. Ese es el pacto que no se rompe. Y sí, es más fácil rendirse. Es más fácil endurecerte. Es más fácil volverte a alguien que no siente para no volver a sufrir. Pero no estás aquí para lo fácil. Estás aquí para recordar de que estás hecho. Y ese recuerdo solo llega cuando has perdido tanto, que lo único que queda eres tú. Y resulta que eso es más que suficiente. Hay momentos en la vida en los que no se trata de avanzar, sino de resistir. De no perder el centro cuando todo lo que te rodea parece derrumbarse. Y eso no se aprende en los libros, ni en los cursos, ni con frases bonitas en redes sociales. Se aprende en la experiencia cruda, en la herida abierta, en esa parte de ti que grita por dentro mientras mantienes la calma por fuera. Ahí es donde se forjan los que están destinados a influir de verdad, no desde la apariencia, sino desde la profundidad. Y no es romanticismo. Es la verdad dura de quienes han caído y han decidido no dejar que esa caída defina su historia. Porque si bien los títulos pueden cambiar, si bien el mundo puede decidir ignorarte, etiquetarte o incluso burlarse de tu momento difícil, lo único que no pueden hacer por ti es levantarte desde dentro. El verdadero cambio empieza cuando te das cuenta de que ya no tienes que volver a ser quien eras. Cuando comprendes que esa versión ya cumplió su ciclo. Porque eso que se quebró, ya no eres tú. Era una etapa, una forma, una piel que necesitaba soltar. La historia de quien ha perdido algo importante no debería centrarse en cómo lo recuperó, sino en quien se volvió al pasar por ese túnel. Porque hay dolores que llegan a sacarte de una ilusión. Hay golpes que no vienen a destruirte, sino a despertarte. A recordarte que estabas construyendo tu valor sobre algo frágil, y que había que volver al origen. No se trata de mostrar que estás bien cuando no lo estás. Se trata de ser tan honesto contigo que puedas mirarte en tu estado más vulnerable y aún así sentir respeto por quien eres. Se trata de verte sin adornos, sin títulos, sin logros, y aún así encontrar algo sagrado en ti. Porque cuando todo lo demás desaparece, lo único que queda es tu esencia. Y si no sabes abrazarla en su forma más pura, nunca vas a sentir paz, por más que lo logres todo afuera. Lo más irónico es que muchas veces, cuando la vida te rompe, no lo hace por crueldad. Lo hace para mostrarte que habías construido tu identidad sobre cosas prestadas, la validación de los demás, la mirada del entorno, el miedo a no encajar. Y entonces te lo arrebata todo, para ver si puedes recordar quién eras antes de aprender a esconderte. Y sí, claro que duele, porque todos, en el fondo, estamos buscando pertenecer. Pero ese deseo se vuelve una trampa cuando condiciona tu autenticidad. Porque si tienes que traicionarte para ser aceptado, entonces no estás siendo amado, estás siendo tolerado. Y ahí, poco a poco, te empiezas a marchitar por dentro. El mensaje oculto detrás de la caída de un líder auténtico, como en la historia que inspira este camino, es este: no necesitas que los demás reconozcan tu valor si tú ya lo reconociste en tu silencio. No necesitas un lugar, un puesto o una jerarquía, si tú ya encontraste tu eje. Porque quien se alinea con su verdad, no busca poder sobre los demás, busca paz con uno mismo. El liderazgo verdadero nunca fue una cuestión de control. Fue una cuestión de coherencia, de presencia, de energía. Y esa energía no se construye cuando todo va bien. Se forma en el fuego, en la presión, en la noche sin certezas. Y cuando logras salir de ahí, no como un sobreviviente, sino como un testimonio viviente de transformación, entonces te vuelves una fuerza silenciosa que no necesita gritar. Porque quien ha cruzado la oscuridad sin perder su luz, ya no tiene miedo, ya no necesita convencer, ya no negocia con su alma, camina distinto, habla con intención, mira con profundidad. Y eso, aunque no lo digas, se siente. La gente va a seguir creyendo que lo importante es recuperar el trono. Pero ese es el error. El trono no es el fin. Es el resultado natural de un proceso interno. Si tienes que luchar con las uñas para que te reconozcan, entonces aún no has entendido el juego. Porque cuando tú cambias, el mundo ya no puede tratarte igual. Y si lo hace, simplemente dejas de jugar en esa cancha. Porque ya no necesitas ganar, solo necesitas ser. Por eso, si estás pasando por una caída, si estás sintiendo que perdiste lo que te daba identidad, detente. Respira. No te apures en volver.
Apúrate en comprender. No te aceleres en construir. Acelera en sanar. Porque si no haces el trabajo interno, volverás al mismo lugar, pero con las mismas grietas. Y tarde o temprano, todo volverá a quebrarse. Y tú no estás aquí para repetir historias. Estás aquí para romper patrones. Para convertir tu dolor en dirección. Tu rabia en sabiduría. Tu caída en impulso. Porque la vida no te pidió que fueras perfecto. Te pidió que fueras verdadero. Y ser verdadero a veces implica atravesar la oscuridad con los ojos abiertos y el corazón expuesto. Después de la tormenta, no siempre viene la calma. A veces, lo que llega es la confusión. Porque no sabes qué hacer con todo lo que sentiste, con todo lo que entendiste, con todo lo que perdiste. Has cambiado tanto por dentro, que ya no encajas en los espacios donde solías pertenecer. Y eso, aunque parezca liberador, también puede sentirse como una nueva forma de soledad. Y ahí es donde la historia de King Charles se vuelve tan poderosa. Porque no solo fue una caída pública, fue una caída interna. Lo vieron perder el liderazgo, lo vieron herido, lo señalaron, lo etiquetaron. Pero nadie vio el proceso en silencio. Nadie vio las noches sin gloria. Nadie vio el trabajo que no se graba, el de reconstruirse desde adentro. Y eso no es exclusivo de un perro en un refugio. Es una metáfora viva de lo que muchos callan. Porque todos, en algún momento, hemos sido King Charles. Hemos perdido algo que sentíamos nuestro. Hemos sido desplazados. Y lo más difícil, hemos tenido que seguir caminando con una herida abierta, mientras el mundo opinaba desde lejos. Pero esa soledad no es un castigo. Es el espacio sagrado donde empiezas a construir de nuevo, sin prisa, sin ruido, sin la presión de demostrar. Ya no se trata de volver a lo que eras, sino de caminar distinto, con más conciencia y menos necesidad. Porque ahora sabes que no todo lo que brilla te hace bien, que no toda aprobación es cariño, y que no todo conflicto merece tu energía. Algo cambia en ti después de una caída de verdad. Te vuelves más selectivo. Como King Charles, que ya no reacciona como antes, que observa, que mide, que entiende que el liderazgo no está en imponerse, está en sostenerse. Ya no peleas por cualquier cosa. Ya no te tragas cualquier mentira disfrazada de oportunidad. Aprendiste que tu paz vale más que cualquier victoria que te quite el alma. Y entonces, empiezas a moverte con más precisión. No por miedo, sino por sabiduría. Y ese es el giro que transforma tu historia. Pasas de reaccionar a elegir. Ya no actúas desde la urgencia de ser aceptado, sino desde la calma de saber quién eres. Ya no necesitas mostrar fuerza, porque la verdadera fuerza se volvió parte de ti. No se ve, pero se siente. No se grita, pero se impone. El mundo no cambia cuando tú lo enfrentas con rabia. El mundo cambia cuando tú lo enfrentas con claridad. Y esa claridad no nace del ruido, nace del silencio al que te obligó la caída. Por eso, no te apures en buscar revancha. La revancha es una trampa del ego herido. Lo verdaderamente poderoso es la redención. Y esa, solo llega cuando ya no estás buscando ganarle a nadie, sino ganarte a ti mismo. King Charles no regresó igual. No regresó para pelear por el mismo lugar. Regresó desde otro nivel. Desde otra energía. Ya no necesitó recuperar el trono. Porque ahora el trono lo sigue a él. Porque el verdadero liderazgo no es una posición, es una presencia. Es algo que se nota, que se siente. Porque fue forjado en el fuego de lo invisible. Ese giro silencioso, ese renacer sin fuegos artificiales, sin anuncios, sin mostrarle a nadie que volviste, es lo que en verdad cambia tu destino. Porque por dentro ya no eres el mismo. Ya no vives por impulso, vives con intención. Y eso, a largo plazo, es lo que marca la diferencia entre vivir repitiendo ciclos o crear una historia que se sostiene desde el alma. Así que si estás en ese punto donde ya no te mueve la euforia del reconocimiento, sino la paz de estar alineado, entonces has cruzado el umbral. Ya no eres el que busca ser visto, eres el que ve. Y desde ahí, se empieza a crear otra vida. Una que no grita, pero transforma. Una que no impresiona, pero inspira. Una que no compite, pero deja huella. Y todo comenzó cuando el mundo te empujó al suelo. Y tú, como King Charles, decidiste no quedarte ahí. Hay algo poderoso que ocurre cuando alguien se levanta sin rencor. Cuando no vuelve al mundo con la intención de vengarse, sino con la decisión firme de vivir en coherencia. Esa energía es diferente. No intimida, pero impone. No humilla, pero ordena. No exige respeto, lo genera. Y es ahí donde la historia de King Charles se convierte en una lección viva para cualquiera que haya caído alguna vez. Porque él no volvió para mirar atrás. Volvió con una mirada nueva.
Una mirada que ya no busca pelea, sino propósito. Y eso se nota. No importa si eres humano o animal, la energía no miente. La energía se percibe. La energía lidera. Cuando alguien cambia de verdad, cambia lo que lo rodea. Sin pedirlo, sin hablar de más. Y eso es lo que pasa cuando tu transformación es auténtica. Ya no tienes que convencer a nadie de nada. Tu sola presencia empieza a alinear cosas. Personas que antes no te tomaban en cuenta ahora se sienten incómodas. No porque tú seas diferente físicamente, sino porque tu energía ya no se adapta a lo que antes tolerabas. Y eso no es arrogancia, es evolución. King Charles no volvió a ganarse el lugar. Volvió y el lugar se transformó por él. Porque quien ha conocido el suelo con dignidad y ha vuelto a levantarse con humildad, ya no necesita competir. Él no entró al mismo juego. Él creó otro. Ese tipo de energía se contagia. Se siente cuando entras a una habitación. Se percibe cuando hablas sin adornar. Se nota en tus ojos, en tu postura, en cómo ya no buscas agradar, pero tampoco dañas. Porque el que ya tocó fondo y eligió reconstruirse, desarrolla un radar interno. Ya no se lanza a todo lo que brilla. Ya no responde desde el impulso. Ahora observa, elige, y cuando actúa, lo hace con fuerza contenida. Eso es lo que más inspira a los demás. No que te vean perfecto, sino que te vean real. Que te vean renacido sin odio. Que te vean caminando sin necesidad de gritar que volviste. Porque eso despierta algo en los otros. Algo que quizás tenían dormido. La posibilidad de que ellos también pueden sanar. Que también pueden regresar sin las máscaras. La historia de King Charles resuena porque no es solo la historia de un perro. Es la historia de muchos que se sintieron olvidados. Es la historia de los que se levantan sin que nadie aplauda. De los que reconstruyen su espíritu cuando lo fácil sería rendirse. De los que entienden que la verdadera victoria no es regresar al mismo lugar, sino convertirse en alguien que ya no necesita ese lugar para sentirse valioso. Y es que, cuando cambias tú, cambia todo. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú ya no respondes igual. Ya no te persigue el pasado porque aprendiste a soltarlo. Ya no te define la caída porque ahora eres más fuerte justo por haber caído. Y eso es algo que la gente nota, que los más cercanos empiezan a sentir, que los que te siguen, aunque no digan nada, empiezan a replicar. Ese es el verdadero liderazgo, no el que se impone, no el que grita, sino el que transforma a otros solo por existir. Y eso es lo que logró King Charles, sin hablar, sin buscar revancha, simplemente volviendo con una energía distinta. Y esa es la clave para que cualquier ser humano entienda su poder. Cuando tu presencia se vuelve medicina para otros, cuando tu energía ya no necesita defenderse, cuando tu historia inspira aunque no la cuentes completa, entonces has ganado. No el trono, no la fama. Has ganado algo más difícil, tu propia paz. Porque hay algo que nadie puede quitarte cuando lo construiste tú mismo, la certeza de quién eres. Y esa certeza no viene del éxito. Viene del proceso, del silencio, del dolor. Y sí, también de la caída. Si sientes que este material ha aportado algo a tu vida, no olvides compartir y suscribirte. Al final hay 2 videos que complementan este. Te esperamos con gusto en los comentarios.